CL. Bueno, hoy día es 22 de agosto. Antes de hablar sobre la efeméride, les presento a nuestro próximo invitado, Ricardo Hernández, coordinador del equipo constitucional de República. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, José Francisco. Hablaba de la efeméride porque, a propósito de la conmemoración de los 50 años, toda esta discusión que hay, un día como hoy, hace 50 años, se firma el acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Hay respuestas del presidente Allende, dice que esto es un llamado abierto al golpe de Estado. Hay réplica del presidente Elwin, entonces presidente de la Democracia Cristiana, le dice al presidente Allende que no estuvo a la altura a propósito de la respuesta que da al acuerdo. Pero hay un documento interesante que va a salir próximamente en República sobre los 7 pecados constitucionales de la Unidad Popular, y te invitamos, Ricardo Hernández, para que nos cuentes sobre cuáles son esos 7 pecados constitucionales. Oye, efectivamente, agosto fue un mes clave en 1973 por muchos motivos, pero uno de ellos es lo que ocurrió hoy día, hace 50 años, con esta declaración de la Cámara de Diputados, donde se denuncia un grave quebrantamiento, principalmente de la separación de los poderes del Estado y algunos derechos fundamentales que fueron vulnerados según esta declaración. Que son los dos grandes elementos que contiene una constitución, o sea, la separación de poderes del Estado y justamente las garantías constitucionales. Y en eso en el Instituto de República tratamos de resumir este documento que es bien detallado, de todas las vulneraciones que ahí se denuncian, y nosotros lo resumimos en 7 grandes pecados constitucionales del gobierno de la Unidad Popular, que podríamos resumir en cómo el gobierno fue a la búsqueda del poder total. Esa es como la idea central. Y en eso, por ejemplo, identificamos la primera, que fue el vulnerar la separación de los poderes del Estado. Un gobierno de la Unidad Popular que no respetó ni Contraloría, ni al Congreso Nacional, ni incluso el Poder Judicial. Ahí vemos, por ejemplo, que el gobierno promulgó a medias leyes que se habían aprobado en el Congreso Nacional, o incluso ejerció un verdadero juicio de mérito de qué sentencias cumplir y qué sentencias no cumplir, según lo que ordenaban los tribunales de justicia, que es una de las principales, de las primeras vulneraciones que se denuncian en este documento. La segunda sería una vulneración a la igualdad ante la ley, y en esto lo podemos resumir con una declaración del presidente Allende que hace, donde dice que él no es presidente de todos los chilenos. Y el documento ahí ejemplifica, como, por ejemplo, con la actividad que hacía la JAP de repartir según el carnet de afiliación, ¿cierto?, a las distintas instituciones, y haciendo diferencias bastante odiosas entre chilenos, es otro de lo que se denuncia. Un tercer pecado constitucional del gobierno de la Unión Popular sería los graves atentados a la libertad de expresión y reunión. Bueno, esta radio, por ejemplo, fue una de las grandes vulneradas en ese momento, censuras a través de distintos medios, algunos resquicios y otras derechamente ilegalidades para intentar censurar, e incluso el intento de expropiar la papelera, justamente para tener el dominio del papel de los diarios. Es uno de los ejemplos más claros y de las campañas más exitosas que hubo para tratar de frenar ese intento. Otro pecado constitucional sería el llamado de la ENU, sobre la educación. Este intento del gobierno de intentar, por la vía de educación, adoctrinar, intentar difundir la doctrina socialista a través de los colegios, no solo públicos, sino también un grave atentado a la libertad de enseñanza en los colegios, sobre todo de la iglesia, de idiomas, de extranjeros, de manera que incluso ahí fue gran parte el estudiantado el que se levantó para evitar finalmente que se concretara esa idea, pero sin duda que hubo graves vulneraciones ahí a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación. Un quinto pecado constitucional sería la violación sistemática del derecho a propiedad. Bueno, es muy conocido el tema de las expropiaciones a través de, no solo de resquicios legales, porque muchas veces se habla de que se ocupa el resquicio, entonces pensando en que podría haber un abismo de que hubo legalidad en la toma, pero la verdad que no, se utilizaban resquicios, pero a la vez se utilizaban tomas ilegales, o sea, se fomentaba una toma ilegal de algún predio de industria, y a través de eso se activaba a través de un resquicio la forma en que el gobierno se hacía de esa industria. Un sexto pecado constitucional sería el abuso de poder y la represión, y no solo en un principio a opositores, sino también, por ejemplo, a las marchas que se empezaron a dar incluso en contra del gobierno por parte de los propios trabajadores. En eso está el caso de la marcha del teniente, o incluso por
ahí está la discusión si eran agentes del gobierno o estos grupos paralelos, como los grupos del MIR o de los grupos de amigos del presidente. Y por último, identificamos una vulneración a la soberanía nacional. De los últimos, en el mes de agosto también, el presidente Allende convocó un gabinete con mucha fuerza militar dentro de su gabinete. Casi cinco carteras fueron ocupadas por militares. Bueno, y esto comprometía gravemente a los militares al comprometerse con un gobierno específico, ¿cierto? Entonces, los militares dejaban de ser fuerzas de todos los chilenos para pasar a ser finalmente fuerzas de un sector político determinado, cosa que es muy peligroso en cualquier país y sería el último pecado constitucional que podríamos identificar de los más graves que contiene este documento, que yo invito a nuestros auditores a leer, porque es muy interesante como este documento es de los causas casi inmediatas de lo que procedería después del 11 de septiembre. Claro, es un buen punto y además sobre el esfuerzo ciudadano, cívico, que hay que hacer eh, sobre esta fecha, ¿verdad? Que no solamente preguntarnos por el 11 de septiembre mismo, sino que qué pasaba el 10 de septiembre, qué pasaba el 9 de septiembre, y así sucesivamente, porque evidentemente el 11 termina siendo la constatación de que la democracia estaba completamente quebrada, y por eso es bueno estos ejercicios de ver qué es lo que pasaba antes, como ejercicio de aprendizaje también. Y yo creo que en esto varios libros sirven para ilustrar este punto. El libro, por ejemplo, del expresidente Elwin es muy valioso también para entender su relación con la Unidad Popular. Ricardo Hernández, coordinador del equipo constitucional de República, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Feliz José Francisco. Muy buenas tardes. Y nos